Hola, buenas a todos. En este punto vamos a tratar la hibridación, su definición, qué factores influyen en la hibridación y qué técnicas de biología molecular se basan en la hibridación de ácidos nucleicos. Os recuerdo que vuestros comentarios son bienvenidos. Dudas, sugerencias, comentarios del contenido que estáis viendo en los vídeos. Un cordial saludo, vamos con el contenido de este punto. Introducción a la hibridación, conceptos clave. Empecemos por la definición de hibridación. La hibridación es la unión de dos moléculas monocatenarias de ácidos nucleicos por la complementariedad de su secuencia de bases nitrogenadas, originando una molécula híbrida bicatenaria. El concepto de hibridación se puede entender como una unión. El origen de la técnica data del año 1972 y desde entonces es una técnica muy utilizada, ya que es muy versátil. Puede tener lugar entre dos secuencias complementarias de ADN, entre una cadena simple de ADN y su complementaria de ARN, y entre dos secuencias de ARN. Además, se puede utilizar para detectar y aislar secuencias específicas, medir la homología o definir características de una secuencia. En este punto, me gustaría plantear un par de cuestiones. ¿Conocéis algún proceso biológico que se base en la hibridación de nucleótidos? Os dejo unos segundos para que respondáis a esta pregunta. Pues sí que los conocéis. La replicación lo hace y la transcripción también. Y otra pregunta. ¿Qué técnicas de biología molecular se basan en la hibridación de nucleótidos? Venga, que estas sí que las sabéis. Os puedo dar una pista y hay más de una. Por lo tanto, la respuesta es fácil. Southern, Northern, hibridación in situ, microarrays, PCR y secuenciación. Todas ellas se basan en la hibridación de ácidos nucleicos. Sorprendente, ¿verdad? Esto nos puede dar una idea de la importancia de la hibridación en el ámbito de la biología molecular. La hibridación es el proceso de construcción de ácidos nucleicos bicatenarios en el que dos cadenas complementarias de nucleótidos se unen. Como hemos mencionado anteriormente, las técnicas de hibridación nos permiten detectar secuencias concretas de ácidos nucleicos, ADN y o ARN, mediante el empleo de sondas marcadas. Para entender este proceso, conviene explicar los conceptos de secuencia diana, target, y sonda, probe. La secuencia diana es la secuencia concreta que se pretende detectar en la muestra problema. Es a donde nos dirigimos. Queremos identificarla, detectarla, marcarla de algún modo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la sonda, que sería la cadena de nucleótidos cuya secuencia de bases nitrogenadas es complementaria a la secuencia diana, es decir, a nuestra secuencia de interés. Tras un proceso de hibridación adecuado, se formará una estructura bicatenaria híbrida, constituida por la sonda y la secuencia diana, que podrá ser detectada gracias al marcaje que lleve incorporado la sonda. El proceso de hibridación sonda-secuencia diana se basa principalmente en dos fenómenos: desnaturalización o separación y renaturalización de las moléculas bicatenarias o la vuelta a la unión.
Conocerlos nos proporcionará la base teórica para entender las técnicas de hibridación. La desnaturalización implica la existencia de una estructura bicatenaria de ácidos nucleicos, hecho que encontramos en la doble hélice de ADN, mientras que en los distintos tipos de ARN lo que podemos encontrar es una doble hélice intracatenaria. Es el proceso donde intervienen múltiples factores. Factores como el pH y la temperatura. Como vemos, la desnaturalización se define como la propiedad de los ácidos nucleicos de separar dos cadenas complementarias. Se consigue aumentando la temperatura o el pH, es decir, llevando la muestra a un pH alcalino. Y la finalidad es facilitar el reconocimiento de la diana y la unión de la sonda. Si medimos la absorbancia a 260 nanómetros o en una solución donde haya ADN de doble cadena, en función de la temperatura se obtiene una curva de tipo sigmoide, que vemos en pantalla. Esta curva se denomina curva de fusión y podemos distinguir tres zonas. Primera zona, zona A, es el tramo recto sin pendiente debido a que la absorbancia a 260 nanómetros tiene un valor constante, aunque aumente la temperatura. Este valor corresponde al valor basal de absorbancia de la molécula bicatenaria y depende únicamente de la concentración de la molécula de ADN en suspensión. La temperatura en esta zona no alcanza un valor suficiente para romper puentes de hidrógeno. Por tanto, el porcentaje de desnaturalización es 0%, es decir, todo el ADN está en forma de doble hélice bicatenaria. Segunda zona, zona B. En este tramo se observa un aumento de la absorbancia a medida que aumenta la temperatura. Primero de manera lenta, una curva cóncava, después de forma rápida, recta con pendiente elevada. Finalmente, de manera lenta nuevamente, curva convexa, hasta alcanzar un nivel de absorbancia máximo. En este rango de temperaturas es donde se produce la desnaturalización progresiva de la molécula de ADN. Cuando se alcanza el valor máximo de absorbancia, la desnaturalización es del 100%, es decir, las dos cadenas están totalmente separadas. El aumento de absorbancia a medida que la molécula se desnaturaliza se conoce como efecto hipercrómico. Vamos a la tercera zona. La gráfica en esta zona corresponde a una recta de pendiente prácticamente nula, debido a que la absorbancia se mantiene en el valor máximo, aunque la temperatura siga aumentando. En esta fase el ADN se mantiene desnaturalizado al 100%. En el proceso de desnaturalización es importante conocer el concepto T/m, Temperature Melting, o temperatura de fusión. Temperatura donde el valor de absorbancia es la mitad entre el valor basal y el valor máximo, o dicho de otro modo, temperatura a la cual la desnaturalización de la molécula bicatenaria es del 50%. Para moléculas pequeñas, menos de 500 pares de bases, la temperatura de fusión, o T/m, aumenta con la longitud de la doble cadena, mientras que para moléculas de más de 500 pares de bases, el factor más influyente en la temperatura de fusión es la proporción de pares GCs, bases que están unidas entre ellas por ¿cuántos puentes de hidrógeno? Venga, decidlo vosotros. Los pares GCs están unidos por 3 puentes de hidrógeno. En este gráfico podemos observar lo que acabamos de comentar, esa proporción de guanina-citosina que influye directamente sobre la temperatura de fusión. Aquí vemos que se requiere mayor T/m, lo vemos sobre el eje de abscisas, del eje X, en el eje horizontal, a medida que aumenta la proporción o el contenido de pares guanina-citosina, como vemos en el eje de ordenadas.
Y esto nos permite afirmar que a mayor proporción de guanina-citosina presente en una secuencia bicatenaria, mayor temperatura necesitaremos para conseguir la desnaturalización del 50% de la cadena. Por lo tanto, observamos una relación directa entre las dos variables. Pasemos al concepto de renaturalización. Se define como proceso por el cual las dos cadenas de una molécula de ADN completamente separadas vuelven a reasociarse. Este fenómeno se puede medir por la disminución de la absorbancia a 260 nanómetros. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura podemos conseguir una desnaturalización térmica y si bajamos lentamente la temperatura, las cadenas pueden volver a reasociarse obteniendo la doble hélice original. Aunque la desnaturalización es un proceso reversible y los nombres nos hagan pensar que son procesos opuestos, pero similares, hay que tener en cuenta que la renaturalización es un proceso más complejo y que sigue una cinética distinta. Como hemos visto en la desnaturalización, influye la composición de las bases nitrogenadas. En cambio, en la renaturalización influye la concentración. Es decir, en una solución que contenga ADN totalmente desnaturalizado, para que dos cadenas complementarias se reasocien, tiene que producirse un choque aleatorio entre ellas. Así que cuanto mayor sea el número de cadenas en la solución, mayor sea la concentración, mayor será la probabilidad que se encuentren dos cadenas complementarias y por lo tanto mayor será la velocidad de renaturalización. Para grandes moléculas y genomas sin secuencias repetidas, como el de los organismos procariotas, la curva de renaturalización, curiosamente, también es una curva sigmoide, como las de desnaturalización, en la que también encontramos un punto medio, C sub 0 sub t un medio, donde la renaturalización es del 50%. Este valor se relaciona con la complejidad de las secuencias que se renaturalizan. A mayor complejidad, mayor C sub 0 sub t un medio, es decir, la velocidad de renaturalización es inversamente proporcional a la complejidad de la molécula. Aquí vemos las curvas de renaturalización de virus y bacterias, las cuales describen una S, ya que todas sus secuencias son únicas y por lo tanto tienen la misma probabilidad de encontrar a su complementaria. En cambio, como podéis observar en la siguiente imagen, los genomas eucariotas presentan mayor complejidad y, por lo tanto, nos encontramos una mayor variabilidad de secuencias. En concreto, podemos observar secuencias únicas, secuencias moderadamente repetidas y otras altamente repetidas. Esto implica que en el experimento de renaturalización en eucariotas, donde nos encontramos los humanos, vamos a observar distintas concentraciones de secuencias y, por lo tanto, distintas velocidades de renaturalización, obteniendo en el gráfico de representación del proceso de renaturalización una curva escalonada en 3 fases, donde primero renaturalizan las secuencias altamente repetidas, en una segunda fase las moderadamente repetidas y finalmente las secuencias únicas.